Tabasco, la cuarta transformación. Sean bienvenidos a una emisión más de Tabasco en la cuarta transformación. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con mucho cariño su amigo Pedro Barrada y estoy acompañado por la guapísima Lía Ramírez. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buena tarde. Sean bienvenidos a la quinta edición de nuestro podcast Tabasco en la cuarta transformación. Hoy hablaremos de un tema que les hará agua a la boca. Hablaremos de los quesos artesanales tabasqueños que son una auténtica delicia por su exquisito sabor y además siempre los disfrutamos en aperitivos o botanas en los menús de nuestras casas o restaurantes. Ya ni me digas que tan solo de escucharte se me viene a la mente, bueno, el tradicional queso de poro, que por cierto pues es muy peculiar porque viene envuelto en una parafina para conservar su textura y su sabor. Es un queso que podría, la verdad, considerar como un poco adictivo porque tan solo comerlo solito, híjole, se me hace otra vez agua a la boca. Y ya ves, con una salsita dulce, salada, no bueno. Y por cierto, las empanadas de queso son las que se hacen con este mismo queso de poro. Oye, ni hablar del queso provolone, que es una maravilla cuando lo acompañas con un buen vino o con alguna mermelada artesanal enchilada. Imagínate, Lía, esa mezcla de sabores, no, ¿para qué te cuento? Claro, por supuesto, el provolone se preparan unos platillos y unas botanas que, uy, chale, qué caray, te derriten el paladar. Por ejemplo, las quesadillas con champiñones y pimiento morrón, o bien ensalada o con ensaladas o asados. No el provolón en quesadilla, a menos de que usted sea un poquito más fifí, pues ¿por qué no? A mí el que me gusta es el queso de hoja, que aparte de ser un queso de gran tradición en la gastronomía tabasqueña, tiene un sabor impresionante. Imagínate que estás saliendo con alguien que te gusta y le invitas a comer. Le preparas unas calabacitas con camarón acompañada de unos tradicionales frijolitos negros y le agregas al final, para darle un toque, pero si bien delicioso, el queso de hoja. Te juro y te lo firmo que esta persona se enamora porque se enamora. Oye, ¿dónde firmo? La verdad es que nos acabas de dar un buen tip. Acabas de compartirle algo muy bueno al auditorio. Mis respetos. Ahora sí que todos los quesos tradicionales tienen un gran sabor y eso les ha ayudado para poder trascender en el gusto de los paladares más exigentes. Y son protagonistas del gusto de muchos chefs internacionales que se inspiran para crear unos platillos gourmet deliciosos. Eso es muy cierto, Lía. Y de hecho, fíjate que es interesante saber que los productos tabasqueños tienen una gran aceptación en las mejores mesas de nuestro país. Por ello, en esta nueva edición de nuestro podcast hablaremos sobre los quesos artesanales tabasqueños. ¡Iniciamos! Para explicarnos mejor, vamos a escuchar la entrevista con una de las productoras de queso de poro más reconocidas en Tabasco. Se trata de la señora Gloria Esther González García, quien nos hablará sobre la historia de los quesos tabasqueños, su producción y arraigo en nuestra gastronomía. Gloria, cuéntanos, ¿cómo surgieron los primeros quesos en Tabasco? Mira, los primeros quesos en Tabasco surgen a principios de los años 40 como un mecanismo para poder darle vida más larga a la leche, derivado de que no existían en ese entonces los medios para transportarla de manera líquida. La elaboración de los quesos fue precisamente el poder hacer un producto que le permitiera su conservación. ¿Qué tipo de queso era en aquel entonces? Los quesos iniciales en Tabasco son quesos amasados, son quesos que solamente tienen un proceso de cuajado, desalación y escurrimiento. Y posteriormente, como un mecanismo de darle mayor vida a ese producto, mi abuelo, el señor Ambrosio González Burelo, inicia junto con una persona que colaboraba con él en la quesería, hacer este queso que ahora lo conocemos como queso de poro, para darle un mayor periodo de vida en anaquel al producto. ¿En dónde se da este inicio y cuál es el entorno del queso? Estos quesos surgen en el municipio de Balancán, Tabasco, que es la cuna de los quesos en el estado. Se inicia en Balancán, en el rancho El Tigre. De ahí deriva el nombre del queso El Tigre, que es el primer queso que se produce en Tabasco, hoy conocido como queso de poro. Y este queso, sus primeros momentos, su comercialización se dio en la Ciudad de México, derivado que el medio para transportarlo era o a través de barco o a través de avión. No existían las carreteras y estamos hablando de los años 40, cuando era más complicado el proceso de conservación de los productos naturales. ¿Cuándo empieza entonces el queso a tener presencia comercial en Tabasco? En Tabasco se empieza a comercializar a finales de los años 70.
en los mercados públicos y a través de tiendas locales reconocidas en esos momentos. Platícanos cómo se hace el queso de poro. Este queso tiene un proceso primero de revisión de la calidad, que tenga la suficiente grasa, la suficiente proteína y que no tenga un grado alto de acidez para que permita su cuajo. Se añade un cuajo, posteriormente se hace el corte en tamaños bastones, que así se denomina en la industria quesera, y se colocan en un molde que permite su proceso de escurrimiento del suero. Posteriormente entra un proceso que permite totalmente la expulsión del suero para que quede estrictamente la leche en el queso, y en ese mismo momento se hacen procesos de salación para que el queso pueda absorber la sal y tenga el sabor con el que nosotros lo conocemos. Oye, ¿y cuáles son las características de nuestros quesos artesanales? Los quesos artesanales se denominan porque interviene primeramente la mano de los artesanos, porque no hay un proceso industrial, no hay mecanismos industriales, no hay máquinas. Todos los instrumentos que utilizan pues son moldes de madera elaborados en la región. Es un molde que tiene un proceso de curado. El sistema de prensas es totalmente artesanal, no interviene ninguna maquinaria que genere el tipo industrial, ¿no? Por eso es el queso artesanal. Oye, Gloria, ¿y cuál es la finalidad de ponerle esta parafina tan peculiar que se le pone al queso de poro? En el caso del queso de poro, lleva la parafina como un medio de aislamiento, de protección para evitar la contaminación y también de conservación del queso. En el estado de Chiapas hay un queso que se usa con parafina, pero generalmente el lugar donde más se utiliza la parafina y exclusivamente para el queso de poro es aquí en Tabasco, particularmente en Balancán. Cuéntanos qué características hacen diferentes nuestros quesos de los quesos de otras regiones. Mira, las características de la leche, en el caso del queso de poro, determinan 3 factores principalmente. Obviamente la raza de la vaca, interviene la alimentación, el tipo de zacate o de la hierba que consume la vaca, y obviamente la temperatura. ¿Y qué presencia tiene el queso de poro en la gastronomía de México? Además de los antojitos tradicionales en lo que lo utilizamos, como los platanitos, el frijol, las enchiladas, las empanadas de queso con azúcar, este queso ya tiene presencia en restaurantes de la Ciudad de México, donde es elaborado y es incluido en los platillos que elaboran ya chefs de alto reconocimiento. Como conocedora de todo este gremio, ¿cuántas marcas de queso de poro consideras que hay en Tabasco? En la actualidad deben haber de marcas registradas alrededor de unas 15 o entre 15 y 20 marcas registradas. Ya hay muchas marcas que se están comercializando. Bueno, y por último, tenemos en puerta ya el Festival del Queso a realizarse en Tenosique. ¿Qué expectativa tiene una empresa familiar como la de ustedes en este evento? Creo que el Festival del Queso ha sido un evento de suma importancia para los queseros, no solo para los quesos de la fábrica El Tigre, sino para toda la región de Los Ríos. Es importante que nos permite dar a conocer los productos de la zona, principalmente que la gente que viene de fuera, que nos visita y que puede hacer una diversidad de actividades en la zona, pero imagínense la importancia que tiene conocer el queso genuino del estado de Tabasco. ¿Y cómo va Tabasco en el impulso de quesos artesanales? Es increíble todo lo que acabamos de conocer de estos productos tabasqueños y sobre todo los alcances que han tenido. Por eso nuestros quesos y en especial el queso de poro tiene tanta aceptación tanto para los tabasqueños como para gente de otras partes del país e inclusive del mundo. Así es, Pedro. Pero bueno, ¿te parece si en este rubro de lácteos y producción analizamos lo que ha hecho la presente administración como parte de la Cuarta Transformación? Claro, y aquí me permito compartirles lo siguiente. En virtud de que contamos con buenas pasturas y tabasqueños dedicados a la ganadería, el gobierno de Tabasco emprendió el proyecto de cuencas lecheras. ¿Qué significa esto? Que con este proyecto se pretende incentivar la producción de ganado bovino en el estado, que en los últimos años había decaído a niveles preocupantes y que incluso acabó con el cierre del frigorífico y la pasteurizadora de la Unión Ganadera Regional. Como primer paso, el pasado 11 de julio, el gobierno de Tabasco afianzó con la Asociación Mexicana de Bancos una primera línea crediticia de 40 millones de pesos para productores del municipio de Huimanguillo en una primera etapa. Se prevé destinar a este programa un total de 500 millones de pesos en al menos 3 regiones de Tabasco, lo que representa una buena noticia para
para los tabasqueños, pues la ganadería es una de las actividades que más derramas económicas tiene en nuestra población. Pues excelentes noticias, Pedro. La verdad es que creo que ahora es un buen momento para ir a nuestra sección Tabasco en la historia para conocer las efemérides del 1 al 15 de agosto. Tabasco en la historia. 2 de agosto de 1857. El presidente de la República de aquel entonces, Ignacio Comonfort, inaugura el primer alumbrado público de gas en la Ciudad de México. 3 de agosto de 1492. Cristóbal Colón inicia la expedición hacia las Indias, en búsqueda de una nueva ruta comercial, pero es el viaje con el que la civilización europea llegaría al llamado posteriormente continente americano. 5 de agosto del 2006. Entra en vigor la Ley Federal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 7 de agosto de 1900. Los hermanos Flores Magón fundan el periódico Generación, con el que destinan sus columnas a favor de los derechos de los obreros y campesinos, que en aquella época eran atropellados por el régimen de Porfirio Díaz. 8 de agosto de 1790. Nace en Cunduacán Agustín Ruiz de la Peña Urrutia, quien fue gobernador de Tabasco en 8 ocasiones. ¿A dónde ir y qué hacer? Bueno, y llegamos a la parte final de nuestro podcast, pero antes de despedirnos vamos a nuestra sección ¿Qué hacer y a dónde ir?, donde les comentamos las mejores recomendaciones para que pases unos fines de semana excelentes. Iniciamos con la agenda cultural y aquí les quiero comentar que hay exposiciones de artes plásticas muy buenas que no puedes dejar pasar, como la exposición colectiva Plástica Mexicana en el vestíbulo del Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, abierto al público hasta el 1 de septiembre. También en el Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil continúa la exposición colectiva Semblanza a Frida Kahlo, que estará hasta el próximo 9 de agosto, así que si quieres profundizar en la personalidad y el talento creativo de la pintora mexicana, pues esta es una buena oportunidad, no la dejes pasar. Y bien amigos, en esta ocasión no puede faltar recomendarles desde luego que acudan a la Feria del Queso 2019, a efectuarse entre el viernes 2 y el domingo 4 de agosto en Tenosique. Imagínense, después de dedicar nuestro programa a hablar de las delicias gastronómicas de nuestro estado, ya sería el colmo que no se motivaran para ir y disfrutar de lo mejor de Tabasco, un evento donde podrán saciar su antojo a su total gusto. Y si estás aquí en la capital tabasqueña, solo es cuestión de tomar la carretera federal Villahermosa-Escárcega y desviarte a la altura de Emiliano Zapata, y en cuestión de 3 horas o menos llegas a Tenosique, en donde se celebrará este evento. Para este evento, que tendrá como sede el Centro de Convenciones, la Secretaría de Turismo alistó conferencias, conciertos y concursos, y también actividades de turismo de aventura por el río Usumacinta. Consulte el portal de turismo en internet. Bueno, y ahí tienen las recomendaciones. Para mí siempre es un verdadero gusto estar con ustedes aquí en este podcast y esperamos que nos sigan escuchando en la próxima edición. ¡Hasta pronto! Un saludo y provecho por si degustan los quesos en Tenosique. ¡Adiós! ¡Allá nos vemos!